Bom dia a todos. Eu sou o Francisco, engenheiro civil, diretor aí da Ingecia. Nós estamos aí no mercado atuando na parte de sistemas de injeção. Tenho a experiência de 20 anos em sistemas de injeção, principalmente na área de concreto, hidrelétricas, barragens, estações de tratamento. Há 3 anos estamos focados aqui em entrar no mercado da mineração. Fizemos alguns trabalhos já. Então, viemos trazer um pouco do conhecimento e compartilhar aí com a palestra do Miguel Coelho, um engenheiro de Minas, da Universidade de Oviedo, da Espanha. Ele vai estar se apresentando aí. A ideia é a gente compartilhar e trazer essas tecnologias, que são resinas, para aplicação na mineração. Tá? É um campo vasto, é um campo novo no Brasil, sendo que fora do Brasil é bastante utilizado. Então, é a gente poder otimizar tempo e custo e benefício. Tá? A Engecia, eu sou diretor da empresa, tem como objetivo aí a distribuição dos materiais, treinamento, suporte, a parte toda de fornecimento dos acessórios, equipamentos, manutenção, é fazer o sistema girar. É a gente poder disponibilizar para o cliente todo o apoio e fazer com que tenhamos sucesso na implantação dos sistemas de injeção. Agora eu deixo com vocês o Miguel, que é quem vai fazer a apresentação direto aí da Espanha para a gente aí. Eu acredito que vai ser bem saudável para todos nós aí. Obrigado. Hola, hola, buenas. Buenos días desde España. Buenos días allí en Brasil y buenas tardes aquí en España. Les saludo desde una pequeña ciudad que se llama Villés, en Asturias, en el norte de España. Y bueno, vamos a dar paso a la presentación que vamos a hacerles desde TPH junto con Ingesia. Bueno, TPH, para que conozcan, es una empresa alemana que nació en 1965 y somos especialistas en productos, en productos de impermeabilización y de consolidación de terrenos. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones que podemos hacer, sobre todo con lo que son resinas de inyección en minería, ¿vale? Sobre todo vamos a hablar de tres bloques de soluciones que podemos dar en este tipo de soluciones, que sería mineralización, que sería sellados de todo lo que son flujos de agua, porque uno de los principales problemas que tienen muchas mineras, en algunas, es el bombeo de agua, ¿vale? Vamos a ver qué soluciones podemos dar para tratar de minimizar los caudales de bombeo hacia afuera en combinación con inyecciones de concreto, ¿no? De cemento. También otro problema muy gordo que hay en minería, sobre todo, es la consolidación de terrenos. La estabilidad de los terrenos, una de las causas principales de muerte en minería en general es por caída de roca, ¿no? Pues vamos a ver algunos sistemas para evitar estas caídas de roca y que puedan fallar esos algunos problemas de caídas de roca y de consolidación de terrenos, ¿no? Y luego, una vez que haya caído a veces esos terrenos, pues es importante rellenarlos con algo para que no siga cayendo la roca y luego pues vamos a ver unos sistemas de relleno de esos huecos, ¿vale? Y para temas de seguridad. En principio vamos a ver los tipos de resinas con los que vamos a trabajar, que en principio vamos a hablar de un poliuretano estructural, que es una resina de poliuretano bicomponente, que en condiciones secas tiene una resistencia a la compresión de 74 megapascales y a la flexotracción de 29 megapascales. Es una resina que cuando la inyectas en el terreno es consolidante, pero en contacto con agua forma una espuma que es capaz de sellar un flujo de agua. Y aquí vamos a ver en el ejemplo, para no meternos muchos detalles técnicos de cómo es esta resina y tal, simplemente para ver cómo trabaja.
de una forma, pues, práctica, ¿no? O sea, que tenemos un cilindro que hemos metido grava y estamos metiendo agua desde la parte de arriba y el agua va circulando hacia abajo. Entonces, al inyectar la resina en el medio, pues se va viendo que, bueno, pues con ciertas propiedades isotrópicas que puede tener esta resina, la resina va penetrando a medida que yo voy inyectando a presión y al estar en contacto con agua va a formar una espuma, pero al ser una resina que, bueno, tiene un aditivo que es isotropizante, que se comporta como una miel, hace que no se lave y que no se vea arrastrada esa resina hacia abajo y que pueda llegar a bloquear el flujo total de agua. Ahí vemos cómo el agua sobresale por la parte de arriba, cómo queda la resina, ha impermeabilizado bueno, pues el terreno, pero también a la vez esa impermeabilización significa una mejora estructural de la roca que hemos tenido ahí. Ahí estamos, piensen que tenemos grava y ahora mismo todo está unido por una matriz que tiene muy buenas propiedades mecánicas y entonces lo que va a generarse es una roca artificial que, bueno, pues va a tener unas propiedades geomecánicas mucho mejores. Y ahí, bueno, y lo que sí que tiene esta resina es que tiene unas certificaciones alemanas de durabilidad, de resistencia química, de contacto con aguas subterráneas, incluso también con aguas potables, y un marcado CE con respecto a la norma europea 1504-5 para inyectarla dentro del propio concreto, ¿vale? El betón. Vemos aquí otra resina que vamos a emplear también para sellados de agua, pero sobre todo para rellenos de cavidades, que es una resina de inyección de base silicato expansiva que, bueno, pues va a formar una expansión que va a rellenar todo un hueco y si ese hueco está relleno también con grava suelta, pues va a unir todo esa grava y lo va a colocar va a formarse una roca también artificial, un poco más débil que la resina de poliuretano estructural, pero lo suficientemente para que pueda mantenerse en, bueno, pues que dé una estabilidad, ¿no? Entonces, esta resina vamos a ver que, bueno, pues sirve para sellados de vías de agua, pero también para relleno de cavidades y alguna otra aplicación especial como, por ejemplo, lo que son eh, aplicaciones de sellados de ventilación. Luego tenemos otro tipo de resinas de inyección que son los geles acrílicos y son, bueno, pues unas resinas que se mezclan con agua como componente B, se bombean con dos componentes, una es el componente B, que sería agua, y entonces, por lo tanto, tiene una viscosidad extremadamente baja. Tiene una viscosidad muy parecida a la del agua y con lo cual quiere decir que tiene una penetrabilidad en el terreno muy grande y sirve para poder, bueno, pues estabilizar el suelo de una forma flexible, porque estos geles tienen una forma gomosa, pero muy flexible, y como ven aquí, bueno, pues cuando una vez inyectado el terreno, pues cuando se está perforando, en este caso, se está sacando el residuo, que es arena mezclada con el gel acrílico, y lo que hace es mantener las paredes que son inestables, pues las mantiene verticales porque le da una estabilidad, ¿no? Ahí ven, se aprecia perfectamente la estabilidad y la flexibilidad que tienen las arcillas, bueno, no arcillas, sino limos o arenas muy finas, en las que puede llegar a penetrarse este producto por capilaridad y hace que todo un bloque pues, sea completamente elástico y mecanizable. Aquí vemos una relación de viscosidades, de penetrabilidades en el terreno de distintos materiales inyectables, en los que vemos que los productos que hemos hablado son productos químicos y por lo tanto son disoluciones. Que si lo comparamos, por ejemplo, con inyecciones cementosas, que son suspensiones de
polvo de cemento en agua, bueno, pues tienen peor penetrabilidad que estas otras que dependen tan solo de su viscosidad y de su tensión superficial. Es decir, los cementos, cuando se inyectan en un terreno, pues el terreno se va a comportar como un filtro y va a ir atrapando todas las partículas que están metidas en suspensión. Incluso los geles coloidales de sílice que se inyectan en el terreno para consolidar tipos de materiales finos. Pero claro, esos materiales finos hacen retener todos esos geles, esas partículas en suspensión, y no son tan efectivas como, por ejemplo, que pueden ser las resinas, que son de un comportamiento de solución, de solubilidad, y por lo tanto pueden llegar a penetrar más en el terreno. Por ejemplo, vemos que el agua es la que mayor penetrabilidad tiene en el terreno. Luego serían los geles acrílicos, de los que hemos hablado. Posteriormente, los poliuretanos estructurales y las resinas epóxicas también. Y luego ya las resinas de silicatos particular, ¿no? Las expansivas y no expansivas. La de silicato expansiva es la que hemos visto para relleno de cavidades. Y vamos a ver otro tipo de resina no expansiva que también va a ser para anclaje de pernos, un poco más adelante. Otro factor fundamental para escoger el material de inyección adecuado es el comportamiento que tiene en agua este tipo de productos, ¿no? de materiales inyectables. Vemos que el índice de arriba del todo son inyecciones cementosas. Las inyecciones cementosas, pues cada vez que tienen mayor agua, tienen mayor elusión y por lo tanto peor comportamiento ante flujos de agua. Y los geles acrílicos tampoco tienen un muy buen comportamiento en presencia de flujos de agua, cuando hay agua estanca sí que les ayuda, de hecho mejora mucho sus rendimientos, pero cuando hay flujos de agua ya no. Las resinas que vemos que son buenas para flujos de agua, para detener flujos de agua, que trabajan bien, son los poliuretanos, porque son acuarreactivos. Como hemos visto, acuarreactivo quiere decir que forma espuma en presencia de agua, y las resinas de silicatos, que estas no son acuarreactivas, no forman espuma en presencia de agua, pero sí que reaccionan independientemente de que haya agua o no en el terreno, ¿vale? Entonces vemos que los poliuretanos son los que mejor capacidad tienen incluso de frenar una vía de agua, y los silicatos también, pero un poquito menos. Para meter todos estos productos químicos, los químicos, no los cementosos, utilizaríamos lo que sería una bomba pequeña de inyección, que no pesa más de 60 kilos, 70, 80 kilos, depende de algunos modelos. Y aún así son modelos, bombas, equipos muy pequeños con diámetros de inyección de media pulgada o 3/8 de pulgada, o sea, unas mangueras muy pequeñas, muy delgadas, con la gran longitud, eso sí, a lo mejor 20 metros o 40 metros incluso se puede llegar a inyectar, pero vemos que todo el sistema puede ir perfectamente metido en una camioneta, una pick-up, e incluso puede ir acompañado de algo de resina en el mismo equipo. O sea, no se necesitan grandes infraestructuras para moverse dentro de la mina, como pueden ser las inyecciones cementosas, ¿verdad? Entonces, todos estos sistemas, tanto los cementosos como los químicos, nos van a ayudar para utilizándolos de forma en conjunto, de forma, bueno, pues complementaria, para solventar los problemas principales que podemos encontrar en una mina. En principio vamos a hablar ya de lo que serían las vías de agua principales en galerías y en túneles. Todo esto que estamos hablando para minería también es aplicable para túneles NATM, ¿vale? De nuevo método de túneles austriaco, con perforación y voladura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí los poliuretanos bicomponentes, como hemos visto, serían los más adecuados para poder utilizar, y las resinas de silicatos también. También es importante sellar las vías de agua para reducir el bombeo total de una mina. El bombeo total de una mina puede llegar a ser muy costoso, como en algunos casos puede significar el 70 o 80% del costo total de una mina.
por la energía que se gasta en bombeo. Entonces, muchas de esas minas tienen equipos de inyección de cementos para tratar de reducir esos caudales de bombeo. Y muchas veces, cuando vienen avenidas de agua mucho más fuertes, la capacidad de bombeo de esas minas es inferior a la de aporte de agua. Entonces se provocan a veces inundaciones. Entonces, por eso existen estos equipos en estas minas, de equipos de inyección de cemento, que hacen eso. Lo que vamos a presentar ahora no vamos a hablar de las inyecciones cementosas, sino de las inyecciones químicas, que van a ser una herramienta, que pueden ser una herramienta estupenda para esos equipos de bombeo. Entonces, vamos a ver que con estas resinas, que con muy poco material, se pueden llegar a grandes soluciones y grandes sellados que a lo mejor con sellados de cemento no se pueden conseguir bien, ¿no? Aquí vamos a ver en un túnel NATM en Noruega, esto fue, que tenían unas entradas de agua muy grandes, unas entradas de agua pues con fuertes caudales y lloviendo a lo largo de buena parte de la longitud del túnel, ¿no? Como podemos ver aquí en la foto, con fuertes caudales también, ¿no? Entonces, con esto lo que vamos a ver es simplemente pues, una inyección de resina y el método general para sellado de vías de agua en túneles y en galerías, donde van reforzadas con pernos de anclaje. Pueden ser splitset, pueden ser pernos tipo Swellex o pueden ser pernos tipo helicoidales con cartuchos de resina o con cemento o incluso con resina inyectada. De tal manera que lo que siempre hacemos es una perforación, encontramos la vía de agua, por esa perforación me está saliendo el agua y ahí introduzco un obturador de barreno, un obturador inflable o algo de manera que la resina me inyecte dentro del terreno, me pueda sellar el agua porque tiene que reaccionar dentro del terreno, que no me salga hacia afuera reaccionando hacia afuera y que esta resina que utilizamos y sobre todo si es la estructural, no solamente me va a sellar el terreno, me va a sellar las vías de agua, todas las entradas de vías de agua, sino que también me va a consolidar el terreno. Aquí vemos, por ejemplo, unas entradas de agua que han sido selladas a través de unos pernos splitset. En este caso, la ventaja que tenemos con los pernos splitset es que no hace falta hacer una perforación extra, sino que podemos utilizar el mismo canal del propio splitset para poder introducir una lanza, taponarla con trapo, siempre hay que utilizar algún medio mecánico para taponar y así ayudar a la resina que me reaccione dentro del terreno para que seamos capaces de sellar una vía de agua. Aquí vemos un caso práctico en una mina en México, donde, bueno, pues teníamos unas entradas de agua en un frente con 27 litros por segundo aproximadamente y 5,5 bar, o 300 galones por minuto y 80 P6. Aguas termales con 40 grados de temperatura de reacción y en el frente de la galería pues teníamos un sistema de fallas, de intersección de fallas, que estaban rellenas además del aporte de agua, estaban rellenadas con arcillas, ¿no? Se habían inyectado más de 11.000 kilos de lechada de cemento y no se habían podido variar nada el caudal de aporte, ¿no? También llevaban ya 3 semanas parados. Piensen que esto es una rampa, bueno, pues era una rampa bueno, pues estratégica, porque era para acceso de mineral, ¿no? Entonces, no podían avanzar, ya estaban pensando en volverse 50 o 60 metros más atrás y tratar de hacer un bypass para evitar todo este sistema de fallas, ¿no? Con el riesgo consiguiente, aparte del costo enorme que puede llegar a tener volver a perforar otros 60 metros hacia atrás, volver a encontrarse con todo este sistema de fallas que a saber si podían volverse a encontrar. Entonces, con muy poco material, hemos conseguido hacer los principales sellados en este frente utilizando un poliuretano estructural, ¿no?
Al utilizar un poliuretano estructural, como habíamos dicho anteriormente, no solamente va a sellar el agua, sino que también va a consolidar el terreno. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es inyectar ya justamente en el manantial, en el principal manantial, donde está saliendo el agua, que es una intersección de fallas que está rellena de arcilla. Aquí estamos inyectando el poliuretano estructural y como son aguas termales, tenemos que hacer unos ajustes en la velocidad de reacción mezclando componentes de velocidad baja con velocidad rápida para poder amortiguar el efecto de la temperatura. Todo el mundo sabe que cuando aumenta la temperatura bajan los tiempos de reacción, ¿no? De cualquier tipo de reacción. Aquí pasa lo mismo con las resinas. Entonces, utilizamos una resina un poquito más lenta mezclada con una resina rápida para que la resina rápida no fuera tan rápida y no se me bloqueara en la pistola. Aquí vemos cómo al ir inyectando el poliuretano estructural tisotropado, porque también metimos un aditivo tisotropizante para hacer ese efecto miel cuando se mezclan los dos componentes y que no me arrastre la resina cuando estamos inyectando y que se me agarre más a la fisuración de la roca. Aquí vemos cómo va variando el caudal y el agua se está tornando de color negro. ¿Y esto por qué es? Bueno, es muy sencillo porque la resina lo que está haciendo es tapando las vías principales de agua por donde sale el agua clara y el agua lo que hace es presionando e empujando por las zonas donde está el relleno de arcilla y está saliendo por esas zonas. Por eso el agua tiende a ser negra, se reduce el caudal, pero cuando vuelve a abrir fuertemente otra zona, pues sale más caudal. Pero bueno, así se ve cómo la resina va actuando y cómo va a ir sellando poco a poco esta entrada de agua. Es evidente que cuando yo sello en un sitio, el agua puede coger presión y me va a salir por otro. Pero lo que hicimos aquí fue sellar previamente esas zonas con resina que estaban secas previamente, porque son zonas que se veían que estaban fracturadas, pero cuando cerrabas la válvula de bola, se aguantaba la presión, salía el agua por ahí, pero también se veía que salía por otro sitio. Lo que hicimos fue previamente sellar todo eso y después ir a la vía de agua principal, ¿vale? Para poder sellarlo todo y que me quedara la galería de esta manera. Con la foto del centro se puede ver completamente el sellado completamente sin agua. En la foto de la derecha del todo, pues vemos el packer mecánico, era un packer de inyección de cemento, por el cual inyectamos y por donde se veía que salía tanta agua al principio, pero esta resina aquí no ha tomado contacto con agua, si se fijan, y no ha formado espuma, y ha quedado un producto consolidado, ¿no? Y en la foto de la izquierda del todo podemos apreciar la galería una vez ya hecha la voladura. No han habido más presencia de agua, todo lo que está así como amarillo, no sé si lo pueden apreciar, es relleno de resina y se ha sellado completamente las vías de agua con una eficacia del 98% según los ingenieros de la mina. Esto es en México, no lo olvidemos. Y se ha producido un consumo de 450 kilogramos de poliuretano estructural y un tiempo de actuación de 4 horas. Imagínense el costo-beneficio que ha tenido esta actuación, que se han evitado el volverse 60 metros hacia atrás y volver a excavar otra galería paralela con el riesgo de que puedan encontrar esas mismas vías de agua, ¿verdad? Otras aplicaciones que podemos tener para sellados de vías de agua son las perforaciones diamantinas o perforaciones de larga distancia, ¿no? Para lo que son sondeos en España para búsqueda de mineral, ¿no? Muchas veces estos sondeos se encuentran pues con acuíferos por los cuales, pues una vez extraído el material, quedan ahí esos agujeros que quedan de por vida huecos y pueden salir agua, ¿no? Ese agua se mete dentro de la galería y esa agua voy a tener que bombear. Pues, esas perforaciones de diamante
las podemos sellar completamente y de dos maneras. Una, superficialmente, poniendo, bueno, pues inyectando un poco de resina en los primeros metros de la perforación de diamante, o bien a lo largo de toda la longitud posible, para que es lo más adecuado, porque imagínense, ustedes tienen una perforación de diamante muy larga, que a futuro la van a cortar con otra galería. Pues eso ha ocurrido en muchas otras ocasiones y ha producido inundaciones porque esas galerías no están preparadas para bombear tanta agua. Entonces, es bueno rellenarlas lo más posible. Pero bueno, hay esas dos maneras para que no me salga más agua y tenga que bombearla hacia afuera, y otra con el propósito de inyectarlas en toda su longitud para que luego pues no me vuelva a dar problemas en el futuro, ¿no? Y otra aplicación que podemos hacer con las perforaciones de diamante de larga longitud es intentar aprovechar el propio agua que me sale a través de ellas. Lo que hacemos en este caso, en estas fotos abajo, es una inyección perimetral. Lo que hacemos es introducir una manguera de 15-20 metros de longitud e inyectar entre la manguera y la roca para rellenar toda la fisuración perimetral entre que hay, bueno, circundante a la perforación de diamante, y así, colocando una simple válvula de bola, voy abriendo y cerrando el grifo para aprovechar el agua para mis máquinas de jumbo, etcétera, ¿no? Para las máquinas de minería o para mis operaciones de minería que podemos hacer, ¿vale? Y otra aplicación para sellados de vías de agua que se puede hacer en minería son sellados ya de lo que son humedades en instalaciones eléctricas o en aquellas instalaciones donde no se necesite, que no pueda haber ni siquiera una gota, ¿no? Muchas veces estas instalaciones pues están pues, ancladas con pernos split set y bueno, pues esos goteos que me pueden salir a través de ellos puedo inyectarlos a través de los mismos split set o bien haciendo perforaciones inyectando resinas que a lo mejor podemos utilizarlas de menores viscosidades, tales como los propios geles acrílicos, que me van a dar sellados más puntuales, más por capilaridad, propiamente a lo mejor en el propio Socret o la propio hormigón de proyección, podemos hacer inyecciones a través de ellas o incluso creando una pequeña pantalla entre el Socret y la roca con este gel acrílico. De tal manera que, bueno, pues se pueda conseguir un sellado completado de estos talleres e instalaciones eléctricas. ¿Vale? Bueno, pues aquí terminamos el primer bloque de soluciones que podemos dar y vamos a hablar del siguiente y quizás no menos importante o incluso más importante aún porque estamos hablando de lo que serían las caídas de roca y los terrenos inestables, ¿no? Como hemos dicho al principio, las caídas de roca son la causa principal de mortalidad en minería en todo el mundo. Y bueno, pues cuando se cae el terreno, se forma, bueno, aparte de poder morir gente, si se le cae la roca encima, puede aplastar equipos bueno, pues, cualquier equipo que haya debajo se va a ver seriamente dañado, ¿no? Y aparte de eso, de la caída de roca, que bueno, pues hay que quitarla y demás, se crea una cavidad ascendente y esa cavidad ascendente a veces puede llegar a superficie o puede generar caídas de roca con todavía mayor cinética, porque caen de mayor altura, desde arriba del todo hasta abajo, provocando daños mucho más graves, ¿no? Con lo cual, cuando ocurre esto, es lo que se tiene que tratar de evitar lo principal que vamos a ver. Vamos a ver dos métodos para tratar este tipo de patologías que puede tener la mina. Una es como prevención para que no caiga el terreno y otra, una vez que ya ha caído, cómo rellenarlo, ¿vale? Cuando ha fallado la parte de prevención, cómo rellenarlo cuando se ha caído el terreno.
Para prevenirlo hay que, bueno, pues para eso están los departamentos de geomecánica de las mineras. Bueno, pues se hacen detecciones previas, se estudia las familias de discontinuidades que hay y sobre todo por sondeos, ¿no? Cuando se ve que los sondeos están como en la foto de la derecha, bueno, pues muy fragmentados y por el sistema geomecánico que se ha caracterizado la mina, pues podemos decir que tiene un RMR o una caracterización geomecánica, pues X, la que sea, ¿no? Cuando un RMR en este caso es muy baja, tipo 15 o 20, podemos tener problemas graves de convergencias, ¿no? Y estas convergencias pueden ser muy graves, incluso llegar a doblar, como vemos en la foto de la izquierda, abajo a la izquierda, que se doblen los cuadros metálicos, o incluso que pueda romper el concreto lanzado o shotcrete, ¿vale? Lo que podemos ver aquí, como podemos ver en estas imágenes. Para evitar esto, bueno, pues hay los departamentos de geomecánica, pues tienen establecido que para cierto tipo de roca, pues vamos a utilizar un método de sostenimiento u otro, ¿no? Sea split sets, sean sweldex, sean pernos helicoidales, sea malla, sea shotcrete o gunita o concreto proyectado, según como se llame en cada país, ¿vale? Pero lo que vamos a introducir es un nuevo método para cuando ocurren estas, cuando tenemos unos terrenos muy malos, que lo que va a hacer este método de inyección, de consolidación, es mejorar las propiedades geomecánicas de la roca, ¿vale? Y para eso utilizamos productos estructurales. Poliuretanos estructurales, en caso, son los que, como hemos visto, el poliuretano estructural puede llegar a tener 74 megapascales de resistencia a la compresión, o resinas de base silicato expansivas, que pueden tener algo menos, como 40, 50 megapascales de resistencia a la compresión. De tal manera que cualquier resina de consolidación que inyectemos dentro de la roca, esta resina, al meterla a presión, me va a circular a través de la fracturación de la roca, y todos esos planos de fracturación son planos de debilidad y se van a convertir ahora en planos de dureza, o sea, planos resistentes por los cuales me va a romper antes la roca por cualquier otro sitio que por esos mismos planos. Eso es lo que se pretende con la consolidación. Y esto lo que hace es mejorar geomecánicamente la roca en muchos grados. Por ejemplo, podemos tener una roca de 15, de RMR 15, a pasarla a RMR 80, por ejemplo, ¿vale? ¿Dónde se pueden hacer en minería y en túneles este tipo de actuaciones de consolidación? Pues sobre todo en los avances de galerías y túneles, haciendo perforaciones inclinadas 10, 15 grados en avance y haciendo inyecciones a través de los mismos pernos o mismas perforaciones o incluso pernos autoperforantes, que también vamos a hablar de ellos. Y también las intersecciones de galerías o cavernas. ¿Por qué en estos dos sitios? Porque es donde las rocas van a sufrir mayor descompresión y, por lo tanto, son más susceptibles de poder caerse. Evidentemente, también se puede hacer a lo largo de una galería o en zonas donde, bueno, pues hay convergencias muy fuertes. Pero estos son los dos sitios principales donde vamos a hablar para hacer este tipo de tratamientos. En el caso de avance, pues lo que hacemos es una perforación. Muchas veces aquí introducimos el concepto de perno autoperforante, que son unos pernos que son enroscables, con los cuales puedes hacer la misma perforación y no se retira la misma barrera de perforación, sino que se puede inyectar a través de ellos a presión. La resina va a entrar a lo largo de toda la longitud del barreno, ¿vale? Después de la inyección se puede poner una tuerca y una planchuela o una placa y va a funcionarte también como un perno. Por eso se llama perno autoperforante, porque se puede perforar con él y luego te puede funcionar como perno de anclaje. Esta resina de consolidación también te va a dar una resistencia para, bueno, pues,
que ese perno funcione como perno de anclaje también, ¿vale? Te va a dar el anclaje necesario, la fuerza de anclaje necesario para que trabaje con ese perno. Y aquí vemos algún ejemplo de un paraguas en una mina en Perú, en este caso, pequeño paraguas, para evitar esos sobreexcavaciones que se forman en este tipo de terreno, ¿no? Pues aquí se hace un paraguas y después a la hora de la voladura pues se ve perfectamente que no se forma la sobreexcavación y se puede apreciar la resina que ha penetrado en la fracturación y ahora es un elemento duro, ¿eh? Es un elemento duro y por ahí no va a romperse la roca más, ¿vale? Entonces es un plano de dureza, un plano resistente, ya no es un plano débil como era antes, ¿no? Antes de haber sido inyectado. Y en intersecciones de galerías, bueno, pues aquí esto es una mina en México, donde hemos hecho unas inyecciones de consolidación, también con pernos autoperforantes perforados hacia arriba. Y bueno, pues lo que se hace para poder inyectar a presión a través de ellos es sellarlos previamente utilizando una lanza fina que esté entre el perno y la pared. Tengan presente que un perno autoperforante R32 está perforado con 51 milímetros, ¿no? Entonces hay un espacio entre la pared de perforación y el perno. Entonces por ahí puedo meter una lanza fina, inyectar algo de resina y meterlo unas pocas trapos de ropa, de tal manera que me forme bueno, pues un tapón para luego poder inyectar a través de ellos a presión, ¿no? Y al inyectar a través de ellos a presión me va a circular la resina a lo largo de toda la fracturación del terreno. Y bueno, pues aquí vemos que, por ejemplo, en la foto de abajo de la izquierda, luego se ha puesto una placa y una tuerca. Ese perno autoperforante ahora funciona como perno de anclaje, pero se aprecia la resina de consolidación floreciendo en las fisuraciones aledañas, ¿verdad? Bueno, pues eso es la inyección de consolidación. Aquí tenemos un estudio que se hizo un ingeniero peruano que se llama Luis Maldonado, que lo hizo en una mina en Perú, una mina de oro, que donde implantó este método de forma masiva. Y bueno, pues él veía que sostener una intersección de galerías con cimbras metálicas o cuadros metálicos, que puede llegar a tardar tranquilamente 10, 12 días o 2 semanas en completar una intersección de galerías con cuadros metálicos, haciendo verdaderas catedrales, se puede ahorrar muchísimo si se hacen inyecciones de resinas, que las inyecciones, toda una malla de perforaciones de 2x2 se puede hacer en una tarde. En una jornada podemos hacer una inyección completa de una intersección de galerías, tanto los tapones de los pernos autoperforantes como las inyecciones a través de ellos a presión, ¿no? Bueno, pues él vio que había un ahorro aproximado de $10.000, entre $5.000 y $10.000, dependiendo de la dimensión de la intersección de galerías. Bueno, pues por cada intersección. O sea, pues esto al verlo así, pues decidió implantarlo de forma masiva en la mina peruana, ¿verdad? Esa mina, bueno, ahora mismo ha cerrado ya, bueno, o ha perdido sus potenciales y ya no lo está utilizando, pero bueno, es una mina que tenía unos RMRs muy bajos, entre 10 y 15, muy, muy bajos. Y luego tenemos otro sistema de consolidación de terrenos para terrenos arenosos. Y aquí ya no estamos hablando de los poliuretanos estructurales o las resinas de silicatos, sino de los geles acrílicos, precisamente porque tienen muy baja viscosidad, ¿no? Aquí lo que se pretende es que aquí no hay fisuraciones secundarias, o sea, no hay fisuras, hay porosidad primaria, que es el propio poro de la arena o del terreno que estamos utilizando, ¿no? La porosidad, ¿no? Hablamos de porosidad o capilaridad. Aquí, al inyectar una resina de gel acrílico de muy baja viscosidad, lo que se genera es, a través de una lanza de inyección, es generar
una aureola de consolidación elástica que sea fácilmente mecanizable y que me funcione perfectamente para poder excavar y que me sostenga el terreno a la vez, ¿no? Lo vamos a ver claramente aquí en este ejemplo. Aquí ya no utilizamos pernos autoperforantes, sino lanzas en cables que, como vemos, tienen una punta cónica, con los cuales inyectamos, o sea, perforamos hincando sin líquido de barrido. Es una perforación hincada como si fuera un pinchazo. Entonces, esta lanza viene con unas microfisuras a lo largo de su longitud. Metemos un obturador a través de ellas y la introducimos en el terreno. Y a través del mismo, pues hacemos una inyección y la resina no va a tener más remedio, porque en el fondo es ciego, que salir por las perforaciones laterales de la lanza. Así se crea una aureola de consolidación, ¿vale? Aquí vemos unos ejemplos reales de cómo queda esta aureola de consolidación en un túnel. Esto es un túnel en Alemania que pasaba por debajo de una ciudad con una cobertura muy baja, de unos 10, 15 metros no más, y el miedo que había terrible, porque el terreno era de muy baja, o sea, una calidad geomecánica muy baja, como van a ver en el vídeo, que nada más tocarlo se desmorona. Al hacer esto en un paraguas, se va a crear una costra de aureolas de consolidación muy juntas unas y otras, que me va a crear pues una costra de resistencia, resistente, de tal manera que a la hora de excavar, ese terreno no se me va a desmoronar y no se me va a transmitir hacia arriba, que pueda haber pues serias subsidencias y pues puede haber catástrofes de caída de edificios, fisuraciones, etcétera, ¿no? Este método, como vemos aquí en la imagen de excavación pura y dura, esto no es, no es perforación ni voladura, sino que es excavación con excavadora normal, que nada más tocar el terreno se puede observar que se desmorona, pero al tener la costra de consolidación por encima, pues ya no se me cae, ya no se desmorona y me protege los edificios que tengo arriba y no se me crean cavidades ascendentes que con toda la seguridad se me generarían una vez que si no se hubiese hecho ningún tipo de tratamiento de preinyección, ¿verdad? De consolidación. Aquí vemos cómo, pues cómo se va retirando la costra de concreto lanzado y cómo la máquina va escarbando poco a poco a lo largo de toda la longitud de esos 4 metros que se han perforado, ¿no? Como en este caso se trata de un túnel de gran diámetro, pues se hace por secciones. Primero se hace una excavación de eso, se lanza el concreto lanzado, o la agonita o el shotcrete, y luego se aplica la excavación en otra sección, ¿no? De tal manera que así vamos, pues lo vamos haciendo de poco a poco, pero avanzando de una forma mucho más rápida que de cualquier otro método, ¿no? Muchas veces en este tipo de túneles lo que se suele hacer es unos micropilotes muy largos de 15-20 metros, con unos diámetros de perforación muy grandes, de 100 milímetros o 140 milímetros, como vemos aquí, utilizando grandes equipos de perforación, de micropilotes, y la colocación de cada paraguas de 15 metros lleva muchísimo tiempo hacerla. Sin embargo, con este sistema que estamos planteando, de 4 metros de longitud, pues se van haciendo poco a poco, pero de una manera mucho más rápida y segura, ¿no? Entonces, se necesitan equipos mucho menores, los equipos de inyección también son menores, como hemos visto al principio, y mucha menos cantidad de gente para llevar a cabo este tipo de inyecciones. Y una vez ya terminado este bloque de prevención, vamos a ver cómo se pueden llegar a rellenar
los huecos cuando ha caído ya el terreno y, bueno, pues no, o bien porque no se hicieron estos tratamientos, lo más seguro es porque no se hicieron y, bueno, pues vamos a ver qué posibilidades tenemos para poder rellenar. Generalmente podemos utilizarlo también, estos rellenos, generalmente con mortero se puede llegar a rellenar, pero el mortero tiene una densidad muy grande, que pueden ser unas 2 toneladas metro cúbico aproximadamente, con lo cual significa mucho movimiento de material, ¿no? Aquí lo que proponemos es un relleno con una resina expansiva que tiene muy baja densidad, unos 50 kilos metro cúbico, como vemos en estas imágenes, ¿no? Lo que sí es importante, que el concepto de relleno de cavidad con espuma, es que esto tiene que funcionar la espuma por un lado, pero una base resistente por otro. Y abajo puede haber una malla electrosoldada, como podemos ver aquí, o bien un cuadro metálico, pero tiene que haber una estructura metálica de tal manera que me va a funcionar como una cama, ¿no? Como el somier de una cama, y lo que me va a mantener el peso ahí va a ser la estructura más el colchón, ¿no? Pues eso es lo que me va a hacer la espuma. Primero genero una estructura metálica previa y un encofrado para que no se me escape la resina que vaya a inyectar, por ejemplo, con lona de PVC simple. Podemos hacer este tipo de inyecciones, como podemos ver en este vídeo, como poco a poco se va rellenando. Bueno, pues esto es una mina México donde hicimos una prueba una vez, pero aquí se ve perfectamente cómo la resina va ocupando todo el espacio y cómo la lona, simplemente una lona, me aguanta que la resina no se me salga hacia otros lados, ¿no? Hacia afuera. Muy bien, pues ahí seguimos y la resina poco a poco va rellenando todo. Es importante que esta resina tiene propiedades, mencionar que tiene propiedades ignífugas. Tú puedes prenderla con un soplete y no va a propagar la llama. Y los gases que genera pues son CO2 y agua. Y luego la temperatura que genera son 70-80 grados centígrados. Todas las temperaturas de reacción de la resina son exotérmicas, pero las de silicato son menos exotérmicas que otras. Por eso este sistema de relleno. Y aquí tenemos un cálculo aproximado de lo que puede llegar, comparativo, de lo que puede ser un relleno de concreto de 100 metros cúbicos con resina expansiva. El relleno con concreto, como hemos dicho, pues puede llegar a tener una densidad de 2 toneladas o 2 toneladas, 5 metros cúbicos, con lo cual significa una cantidad de material a mover por toda la mina brutal, cuando con 50 kilos por metro cúbico significa pues un movimiento de 5.000 kilos de resina en total, comparación con 250 toneladas de concreto, ¿verdad? Entonces, el tiempo de relleno pues va a ser muchísimo menor por la cantidad sobre todo, bueno, por la maquinaria. Ya hemos visto que la maquinaria puede ir en una camioneta, cuando las estructuras de inyección de morteros o de lechadas son mucho más grandes, mucho más difíciles de manejar a lo largo de una mina, generación de polvo, etcétera. Pero aparte de eso, depende de lo que les cueste, sobre todo el tiempo, ¿no? El tiempo de parada que le puede suponer una cavidad. Si el tiempo supone un costo de 5.000 euros al día, pues ahí vemos que el relleno con resina expansiva es mucho más económico en global que el relleno con concreto. Si el tiempo no es tan caro, se puede esperar muchísimo tiempo, pues a lo mejor puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? Y luego, ya para terminar, hemos terminado ya los 3 bloques principales, vamos a hablar con otras aplicaciones de resinas que serían importantes también para anclajes de pernos. Aquí vemos un sistema de anclaje de pernos líquido y tisotrópico. Aquí estamos hablando de una resina de base silicatos que no forma espuma en contacto con agua, pero tisotrópico, que se comporta como una miel. Y la ventaja que tiene este sistema de anclaje, aquí vemos un perno autoperforante que se está inyectando esto en un tubo, es que la resina va a anclar este perno y la velocidad de anclaje es muy rápida, que van a ser una especie de, bueno, pues se puede hacer un pull test al cabo de unos 20 o 30 minutos de tiempo después de haber
realizado este tipo de inyección, ¿no? Bueno, este tipo de inyección se ha utilizado masivamente en las mineras de Chile, sobre todo en el norte, en Chuquicamata subterráneo. Y bueno, pues una resina de anclaje que al cabo de media hora puedes hacer una prueba de tracción, ¿no? Pero lo que hace mejorar muchísimo son los tiempos de ciclo, ¿no? Porque en vez de esperar 20 o 30, o sea, 20 o 30 horas, incluso 48 horas para que frague un perno y poder hacer una prueba de pull test, esto lo puede llegar a hacer en media hora. Entonces, los tiempos de ciclo son mucho mejores con este tipo de pernos. También son válidos para inyecciones pernos helicoidales, donde puedes meter primero la manguera, donde van mezclados dos componentes, y se rellena previamente y luego se empuja el perno, ¿vale? Este es el sistema que se está utilizando ahí en Chile ahora mismo, ¿vale? Pero los pernos helicoidales puedes decir, bueno, yo puedo meterlos con cartuchos de resina. Sí, bueno, pues puede haber, y me dan los mismos resultados. Sí, puede haber. Pero donde no hay, puede haber discusión, pero donde no hay muchas discusiones, sobre todo en los pernos cable, de 10, 15 metros, donde no trabajan los cartuchos de resina de anclaje de pernos. Y aquí sí que es importante, puede llegar a ser muy importante el anclaje para los aumentos, sobre todo de seguridad, pero también de productividad, porque este tipo de anclaje se suele utilizar en métodos de level stopping, o donde se necesiten tiros largos, o método de tiros largos, con lo cual puede significar muchísimo aumento de productividad, que en vez de esperar 48 horas de fraguado sea media hora en este tipo de anclajes. Entonces es un tema que puede ser muy interesante a la hora de utilizar en minería, ¿no? Y aquí vemos también, bueno, pues una especie de comparativa de inyección de resina frente a inyección de lechada para anclaje de pernos. En general, hay un tiempo de ahorro en instalación. Hemos estimado que es del 10%, pero puede ser mayor porque bueno, hemos visto que las maquinarias de inyección de resina es mucho más pequeña que las inyecciones de lechada. Pero el ahorro de tiempo en el ciclo es del 33% o 40%. No es tan alto como el de la mayor efectividad en pull test. ¿Por qué? Pues porque el ciclo de un túnel o de una mineralización, o sea, de una explotación minera, es perforación, moladura, recogida de material y anclaje. Y luego volvemos a la perforación otra vez para cargar, ¿no? Entonces, ese tiempo global se puede ver reducido entre un 20 y un 30%, que puede ser muy importante dependiendo de la cantidad de productividad que pueda llegar a significar. Y otra propiedad, una última aplicación que vamos a ver son los sellados de tabiques de ventilación mediante proyección de espumas ignífugas. Aquí el principio es muy simple. Es colocar una zona donde sea una zona donde se ha explotado, por ahí no se quiere perder la ventilación, entonces se coloca unos tabiques y se hace una proyección de espuma, ¿no? En una mina brasileña que estuvimos por ahí, bueno, pues nos dijeron que las pérdidas en ventilación pueden tener unos costos muy altos en lo que son pérdidas de ventilación. Y vamos, ¿por qué? Porque la ventilación en una mina puede significar un costo aproximado de 100.000 o 150.000 euros al mes. Si tienen una pérdida de 15%, pues significará 15-20%, pues van a significar 15.000, 20.000 dólares, aproximadamente. Entonces, si se hacen unos sellados previos con esto, con este sistema tan simple que es muy fácil de capacitar a los equipos de ventilación, pueden hacer estos sellados mucho más rápido que haciéndolos por socket. ¿Por qué?
Pues porque los equipos de Socret, aunque sean más económicos, los utilizan los equipos de producción, o sea, equipos de producción de mina. Entonces, bueno, pues pueden pasar 3 o 4 meses desde que el equipo de ventilación pide un equipo de Socret, de proyección de concreto, frente a este sistema que es mucho más rápido y sencillo, que van en una camioneta, hacen un spray y ya está, ya se acabó, ¿no? Pues entonces puede ser muy importante hacer las cosas así, ¿vale? Con este sistema. Y bueno, con esto ya hemos terminado la presentación, básicamente. Como resumen, podemos decir que con un equipo pequeño, ligero, manejable, fácilmente transportable en camionetas, se pueden hacer aplicaciones como vías de agua, consolidación de terrenos, relleno de cavidades, anclajes de pernos, sellados de ventilación, y esto va a incrementar enormemente, sobre todo la seguridad de la mina, la seguridad para los trabajadores, especialmente para la consolidación de terrenos, y luego el aumento de costo-beneficio y, sobre todo, también la productividad. Puede ser altamente productivo, como pudimos ver en los anclajes de pernos o consolidación de terrenos o sellados de vías de agua, este tipo de aplicaciones. Con esto terminamos y muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, no sé si podemos hacerla. Eu convido a todos aí a visitar o nosso stand, onde nós vamos tirar dúvidas, tem um chat, tem um fórum lá no nosso stand, onde é que tem outros casos de outros cases lá de injeção, alguns vídeos. Eu convido todos aí a fazer essa visita lá. Eu agradeço a todos aí a oportunidade, agradeço ao Miguel aí a essa aula e estamos à disposição de todos aí. No sé si has dicho algo, pero no he oído nada. Yo, bueno, me despido ya.